Especialista en planificación. Un momento, por favor. Especialista en planificación y gestión de proyectos de inversión pública. Tiene una maestría en proyectos de inversión. Además, es especialista en seguridad, defensa nacional y gestión del riesgo de desastres. Docente de planificación y presupuesto, inversión pública e investigación y análisis estadísticos en diferentes entidades. Es coordinador nacional de proyectos en GESD Perú, consultor en temas en gestión de riesgos. Actualmente es asesor en proyectos de inversión pública en diferentes gobiernos locales. Con ustedes, el ingeniero Roger Cristian Quispe Mamani. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Bien, un saludo a todos, muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Felicitar la participación, la asistencia de todos, el interés que tienen por el tema de gestión de riesgo de desastres. En continuidad con lo que vamos desarrollando, de toda la temática del diploma de gestión de riesgos de desastres, un tema muy importante que viene a tallar dentro de todo el proceso de la gestión de riesgo de desastres es la estrategia financiera dentro del proceso de gestión de riesgo de desastres. Un tema muy importante, un tema básicamente que siempre es el cuello de botella, se podría decir, en diversos gobiernos locales, ¿no? Gobiernos regionales, justo en el proceso de la atención de la emergencia. En este módulo vamos a tratar de ver desde el proceso, desde la planificación del presupuesto, en este caso específicamente del programa presupuestal 068, vamos a ver hasta el sistema de inversión pública dentro del parámetro de lo que es el programa presupuestal 068, tanto inversión pública, actividades y proyectos de inversión que no son proyectos, ¿no? Los considerados IOARs. Y por último, estaremos también tocando el tema del FONDES, ¿no? Y en toda esta transversalidad de la temática que vamos a desarrollar, vamos a ver los diferentes instrumentos con los que cuenta el programa de presupuestal 068. Bien, dentro de la temática que vamos a desarrollar durante toda la sesión, cualquier duda, inquietud, comentario, experiencia que hayan podido recopilar o que puedan aportar, que se pueda aportar o de repente podamos intercambiar algunas opiniones, simplemente lo interrumpen y empezamos a continuar para no perder la hilación de la sesión. Bien, vamos a dar inicio con el tema de presupuesto por resultados y los criterios de programación. Iniciamos diciendo qué cosa es un presupuesto por resultados, ¿no? Siempre hablamos de presupuesto por resultados o siempre que nos entramos a tallar dentro de lo que es la gestión de riesgo de desastres, dicen, ¿no? El PPR 68, yo tengo presupuesto en el programa presupuestal 068, pero algunas municipalidades dicen, no tengo disponibilidad en el 068, pero en realidad, ¿qué cosa es, no? ¿Qué cosa es el programa presupuestal 068? ¿Qué cosa es el presupuesto por resultados? Son conceptos y definiciones que debemos tener en consideración para poder aplicar dentro de nuestras instituciones. El presupuesto por resultados se define como una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos, resultados que sean medibles a favor de una población. ¿Y cómo se implementa? A través de los programas presupuestales. Actualmente existe 150 programas presupuestales en los diferentes sectores, educación, salud, defensa, agricultura, para aplicables tanto a gobierno nacional, aplicables a gobiernos regionales y a gobiernos regionales. Dentro de estos programas presupuestales se encuentra el programa presupuestal 068, aplicado a la metodología de presupuesto por resultados. Entonces, ¿cómo lo vinculamos, no? El presupuesto por resultados 068 tiene ya actividades definidas, tiene
productos definidos, unidades de medidas con el cual ya se define el avance de cada actividad que se va planificando durante durante el desarrollo del presupuesto, ¿no? Entonces, eso es el presupuesto por resultados, ¿no? Aparte, que tiene las acciones de seguimiento de desempeño sobre la base de indicadores, la evaluación de independientes y los incentivos de gestión. Cabe señalar que todo desarrollo del presupuesto por resultados de los programas presupuestales terminan en una dinámica. Entre más ejecución del gasto presupuestal a nivel nacional exista dentro de un programa presupuestal, existe mayor fondo para el mismo programa presupuestal. Existen unos criterios de programación multianual, en los cuales están parametrados bajo un marco normativo, que es la Directiva 01, que es la Directiva de Programación Multianual, Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Tenemos la Directiva 05, también que es la Directiva para el Diseño de los Programas Presupuestales en el marco del presupuesto por resultados. Tenemos lo que es el Decreto Legislativo 1440, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público, que deroga la anterior Ley de Presupuesto Público. Después tenemos la Ley General 28411, que es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y el Decreto Legislativo 1436, que es el Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, ¿no? Aquí podemos agregar también como un instrumento, como un marco legal, la Ley 31084, que es la Ley de Presupuesto Público para el presente año fiscal. Entonces, es importante conocer para todos los gestores dentro de gestión de riesgo de desastres, cómo es la programación, ¿no? Cómo es la cadena que se sigue para tener presupuesto programado dentro del programa presupuestal 068. ¿Cómo funciona? ¿Desde dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Qué tengo que hacer? ¿O simplemente me quedo sentado en mis funciones de gestión de riesgo, de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre, de Defensa Civil, ¿no? ¿Cómo funciona esta cadena presupuestaria de la programación del presupuesto? Bien, esto es un tema muy importante, ya que la oficina, la gerencia o los ejecutores del tema de gestión de riesgo de desastres no solo no solo es la parte operacional de la gestión de riesgo de desastres, sino también existe una parte administrativa de la gestión de riesgo de desastres. Y esa parte administrativa de las oficinas propias de gestión de riesgo de desastres o defensa civil tienen que destinar, planificar qué acciones van a realizar y con qué presupuesto se va a realizar. Entonces, mira, iniciemos desde enero, febrero hasta marzo, que desde enero, febrero, marzo, ya se va iniciando con el proyecto PEI 2021-2024, el proyecto POI 2022-2025. Hablamos, ¿qué cosa es un PEI, ¿no? ¿Qué cosa es el PEI? El Plan Estratégico Institucional. Ese es un instrumento de gestión en el cual se definen objetivos estratégicos, el cual la institución va a cumplir en concordancia con su plan de desarrollo concertado. Entonces, y se establece a un plazo de tres años. En base a ese plan estratégico institucional, se formula el POI, que es el Plan Operativo Institucional, el cual, de la misma manera, articulado a los objetivos estratégicos, ya se planifican las actividades para el corto plazo. Ahora, hacemos un paréntesis, que ya desde 2 años atrás, ya se habla de un POI multianual, que también es programado para 3 años. Entonces, estamos diciendo que en los meses de enero, febrero, marzo, ya estamos proyectando el presupuesto que vamos a necesitar, vamos a requerir en el año 2022. Entonces, ya mira, entonces ya tenemos que estar proyectados que en enero, febrero, marzo, todas las instituciones
todos los gobiernos locales y regionales ya están programando el presupuesto que van a utilizar en el año 2022 hasta el 25. Cada año esto es actualizado, ¿no? El caso del POI, en caso del POI. Abril, mayo, ya se está haciendo, ya se está elaborando el proyecto de presupuesto institucional de la institución. ¿Con qué instrumentos? Aquí ya juega parte el área usuaria. ¿Quiénes son las áreas usuarias? Las áreas usuarias son todos los órganos y unidades, equipos funcionales que el gobierno local, la institución cuenta, ¿no? Entonces, son ellos los que tienen que programar sus necesidades para que el área o la oficina de contrataciones ya consolide y genere un cuadro de necesidades programado al año 2022. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que abril y mayo ya se está generando un cuadro de necesidades. Y el cuadro de necesidades es la consolidación de todos los requerimientos de las áreas usuarias. Las áreas usuarias han definido, previamente definen, dentro del cumplimiento de sus actividades, dentro del cumplimiento de sus proyectos que tengan planificados, qué bienes o servicios se van a requerir. Entonces, la oficina de la ejecutiva de contrataciones es quien consolida todos estos requerimientos y los plasma en un cuadro de necesidades. Posteriormente ya pasamos a junio, ¿no? Junio se hace el ajuste del cuadro de necesidades, ya el área de presupuesto establece los techos presupuestales, entonces van ajustando toda la planificación que se realizó el área usuaria con la oficina de contrataciones. Julio ya van iniciando ya la formulación del plan anual de contrataciones. En agosto ya tiene que estar siendo remitido por el gobierno local o regional al Ministerio de Economía para que pues, a través del Consejo de Ministros, sea presentado al Congreso de la República, ¿no? Esto se tiene un plazo hasta el 30 de agosto. Entonces, toda esa cadena es la programación y formulación del presupuesto, que estamos nosotros trabajando para el siguiente año. O sea, ya nos olvidamos del 2021, ¿no? Presupuestariamente, ya estamos evaluando cómo vamos a trabajar el 2022. Termina agosto, ya 30 de agosto, pasamos a la sustentación del presupuesto, que ya es para la fase de aprobación del presupuesto, ¿no? Que ya en noviembre está saliendo el proyecto y la ley de presupuesto para el 2022. Las instituciones en ese plazo, en ese momento, es que ya tienen que aprobar su presupuesto inicial de apertura y su POI ya tiene que estar consistenciado. Para que en el siguiente año ya 2022, se haga la ejecución del PIA. Y con los saldos que haya, claro está que al 30 de diciembre también se cierran todas la etapa presupuestal de la institución. Y entonces, que existan saldos pasa para el siguiente año 2022. Y con esos saldos también se hace la consistencia y generamos el presupuesto institucional modificado, el cual modifica al presupuesto inicial de apertura, o de repente hay algunos agregados más por cumplimiento de incentivos u otros, entonces se agrega a lo que es el presupuesto inicial, al presupuesto inicial modificado, ¿no? Entonces hablamos de PIN. Y la ejecución del POI y la ejecución del PAC. Paralelamente a toda esta cadena que estamos viendo, a toda la cadena, también existe lo que es la programación multianual de inversiones, que también tiene que encajar en toda esta cadena, ¿no? La programación multianual de inversiones se refiere a la cartera de proyectos que el gobierno local o el gobierno regional tiene dentro de su institución, ¿no? A cargo de la OPMI, que también tiene que estar ya presentado, actualizado en marzo del año, ¿no? Para que sea incluido dentro del proyecto de presupuesto para el 2022. Entonces, toda esta cadena es la que se debe manejar. ¿Y cómo encaja el presupuesto, el PPR 068? ¿Cómo encaja? Porque también para planificar el uso del presupuesto, del programa presupuestal
068, tengo que encajar pues, como área usuaria, ¿no? En el mes de abril como área usuaria, yo tengo que estar planificando el presupuesto que voy a utilizar en el 2022. Existen diferentes gobiernos locales, regionales, en los cuales el área usuaria ni siquiera tiene conocimiento de que están planificando el presupuesto. Simplemente cuando ya reciben el presupuesto, se dan con la sorpresa de que el presupuesto no les alcanza, de que el presupuesto no es suficiente o de que el presupuesto está considerado otras actividades. Y entonces empiezan con las modificaciones presupuestales, con el tema de retrasos, ¿no? En la ejecución de su presupuesto. Ese es el punto álgido cuando se desconoce cuál es el procedimiento de la planificación de la programación presupuestaria. Entonces, hay que tener conocimiento de esto y a su vez tener conocimiento de que ya no es simplemente para el año 2022, sino estamos hablando de una programación multianual, ¿no? En un plazo de 3 años, 2022, 2023, 2024. Ya se está poniendo cuánto voy a requerir en el 2023, cuánto voy a requerir en el 2024. Entonces, esa es la cadena de la programación multianual. Netamente el programa presupuestal 068, el cual es reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, constantemente los especialistas en gestión de riesgo de desastres vamos viendo, ¿no? Vamos viendo el tema del presupuesto 068, el cual es un presupuesto multisectorial bajo la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros y tiene como resultado esperado la población y sus medios de vida protegidos ante la ocurrencia de origen natural e inducidos por la acción humana. Entonces, en este objetivo general del programa presupuestal 068, nos habla de población y medios de vida protegido. En esa premisa es que se desarrolla todos los objetivos estratégicos y todas las actividades que dentro de la estructura programática del PP 068 se desarrollan las actividades de prevención, actividades de mitigación, con la finalidad de cumplir el objetivo de que la población y sus medios de vida se encuentren protegidos e involucra ahí a diversos sectores, agricultura, educación, cultura, salud, entre otros. Ahora, aparte de eso, ¿no? Ahora, y tenemos un nuevo instrumento, que es la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. La Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres se da en este año, pero ¿cuál es el objetivo, no? ¿Para qué nos va a servir? ¿Qué cosa que simplemente determina objetivos, nada más, son nuevos objetivos? ¿Qué es lo que determina, no? La Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres también tiene influencia en lo que es el PP 068. ¿En qué cosa tiene la influencia? ¿Cuál es su influencia? Influye en el tema de la priorización a los objetivos que yo voy a programar en mi presupuesto. Ejemplo, con el plan de gestión, con el plan nacional, con el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, dentro de sus objetivos no está considerado como un término de priorización el tema del ordenamiento territorial. Con la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, da énfasis al tema de ordenamiento territorial y mayor énfasis al tema prospectivo. Dentro de sus alternativas de solución, plantea, por ejemplo, ¿no? Servicios públicos seguros, desarrollo de medidas de intervención para la protección frente a peligros, estudios para la estimación de riesgo de desastres, poblaciones con prácticas seguras de resiliencia, entre otros, ¿no? Realizar los estudios de reforzamiento de servicios públicos esenciales, estudios e inversiones para la protección física. Entonces, como que le da otra priorización a las actividades del programa presupuestal 068. Entonces, ¿qué cosa es lo que viene para adelante? ¿Qué cosa es lo que viene ahora para adelante? Para adelante, lo que viene es que si se tenía el programa presupuestal 068
con algunas actividades programadas. Ahora para las nuevas actividades presupuestales dentro del PP 068, el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá que adecuarlas a la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, con la nueva perspectiva, con ese nuevo enfoque, ¿no? Con ese nuevo enfoque. Entonces, todo ahí ya viene ya articulándose, todo ya viene dándose una nueva perspectiva de la gestión de riesgo de desastres. Entonces, ese instrumento también nos ayuda. ¿Y cómo se funcionan otros instrumentos del SINAGER en el proceso presupuestario? Tenemos los instrumentos financieros y el proceso presupuestario, ¿no? Nos referimos a instrumentos financieros, al camino el que tenemos nosotros para poder ejecutar el presupuesto. Dentro de los instrumentos financieros, podemos distinguir dentro de lo que es previo a la emergencia y posterior a la emergencia. Entonces, previo a la emergencia tenemos lo que es el PP 068 como instrumento. Como instrumento. ¿En qué? En lo que son productos, actividades e inversiones. Eso es previo a la emergencia. ¿Por qué previo a la emergencia? Porque los productos, actividades e inversiones dentro del proceso presupuestario podemos ubicarlo dentro de la fase de programación multianual y formulación, ¿no?, del presupuesto. Entonces, previo, yo prospectivamente ya planifico cuánto voy a utilizar, qué actividades voy a realizar para mitigar el riesgo en mi jurisdicción, ¿no? Entonces, estoy hablando previo a la emergencia. ¿Y en dónde debo canalizar ese presupuesto? En el presupuesto 068. Previo a la emergencia, el FONDES. Pero el FONDES no solo es para la respuesta, no. El FONDES también tiene actividades que son previos a la emergencia. Intervenciones para la mitigación y capacidad de respuesta. Que bueno, que toda vez eso está dentro de la fase de ejecución presupuestal. Lo del FONDES no es presupuesto institucional en el cual entra a la programación multianual del gobierno local o el gobierno regional, sino es durante la ejecución presupuestal que si has logrado el financiamiento de alguna intervención para la mitigación, ese fondo ingresa al gobierno, sea gobierno regional o sea gobierno local. Posterior a la emergencia, igual, el instrumento que tenemos que utilizar es el programa presupuestal 068, ¿no?, para las actividades de emergencia, que también está, eso ya es en la fase de ejecución presupuestal. Todo lo que es posterior a la emergencia es, bueno, sucede la emergencia y tengo que utilizar, ¿no?, los recursos financieros de mi entidad. Entonces, es durante la fase de ejecución presupuestal. Es ahí donde interviene este instrumento, ¿no? El FONDES de la misma manera, para las intervenciones para peligro inminente, respuesta y rehabilitación. Y la protección financiera, que es manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas, frente a seguros catastróficos, líneas de crédito y líneas de crédito contingente, ¿no? Ya eso es manejado por el Ministerio de Economía. Todos esos instrumentos, los últimos 3 instrumentos, es dentro de la fase de ejecución del presupuesto. No estamos refiriendo que es dentro de la programación. Para la priorización de este presupuesto, para la priorización del presupuesto dentro de la institución, existe algunos distritos que son priorizados, ¿no? Que frente a algún peligro refieren la priorización para determinar si tengo que asignar o no presupuesto, o dentro de un programa presupuestal y otro programa presupuestal, dentro cuál tengo que balancear. Por ejemplo, tenemos en Sismo que están 953 distritos priorizados. En Tsunami son 88 distritos. Frente a peligro de erupciones volcánicas, 87 distritos. Movimientos en masa son 1.683 distritos. Inundaciones, 1.067 distritos. Todos los distritos, la relación de distritos
están en este link, ¿no? Que el CENEPRED, bajo su análisis, determina cuáles son los distritos que deben priorizarse. Cabe señalar, ¿no?, que el presupuesto, el 068, es aplicable a todos los gobiernos regionales, gobiernos locales, entidades ministeriales del Estado, ¿no? De a nivel central, es para todos. Pero la programación de estos recursos se debe tener en cuenta aquellos distritos priorizados. Quiere decir que si mi distrito, gobierno local, pertenezco a un distrito, pertenezco a un gobierno regional y está dentro de esta lista de relación de priorizados, yo debería priorizar la programación en mi PP 068 para las actividades que sean necesarias, sean actividades de adquisición de bienes de ayuda humanitaria, actividades de mitigación, proyectos de inversión, implementación de IORs, ¿no? Entonces, bajo esta relación de distritos priorizados, es como yo debería estar ya dándole prioridad a mi programación presupuestal 068. Asimismo, también están priorizados frente a heladas, frente a friaje, 234 distritos, heladas 567, incendios forestales 816, y peligros de origen glaciar 60, y déficit de lluvias 897, ¿no? En este contexto, toda la relación está bajo este link, ¿no?, que se les va a pasar. Entonces, revisamos, y si nuestro distrito, gobierno local, gobierno regional, se encuentra enmarcada dentro de uno de estos peligros, yo debería estar tomando ya las acciones de planificación presupuestaria, porque sin presupuesto yo no puedo hacer nada. Entonces, eso es lo que yo ya tengo que darle valor, ¿no?, para poder tener las acciones con mayor efectividad, con mayor eficiencia. Los elementos claves para el programa presupuestal 068 y su financiamiento, ¿no? El presupuesto está constituido, definido por acciones comunes, por productos, específicamente en lo que es el PP 028, por actividades de emergencia y por inversiones. Las inversiones que constan por proyectos y también los IORs. Las acciones comunes, hablamos de la generación de instrumentos, asistencia técnica, pueden estar los planes de contingencia, los planes de prevención y reducción del riesgo, pero estos durante la programación no tienen una sufren o son catalogados como de menor prioridad, ¿no?, frente a lo que son los productos, que son productos de adquisición de bienes o contratación de servicios, que pueden ser como para los servicios de salud, servicios de educación, asistencia humanitaria, que estos tienen un cierto grado de mayor relevancia dentro de la programación multianual y la formulación del presupuesto, ¿no? Adquisición de artículos de uso de canon para estudios y limpieza de cauces en fase de ejecución presupuestal. Bueno, eso es en el caso de algunas actividades o solicitudes en cuanto al fondo. Tienen mayor prioridad en la adquisición de productos. Ahora, las actividades de emergencia, bueno, ahí sí, ¿no? Cuando surge una emergencia, ya se presentó la emergencia en un lugar definido, toma totalmente la mayor importancia del caso frente a cualquier otra planificación presupuestaria. Y ahí están ya lo que son las modificaciones presupuestarias, están las solicitudes de financiamiento ante el FONDES, están lo que son las asignaciones extraordinarias del FONDES, todas esas medidas cuando ya estamos en una atención de una emergencia. Y ahora, bueno, también están lo que son las inversiones, ¿no?, que son los proyectos y los IOR, que también están enmarcadas dentro de la programación multianual y formulación del presupuesto, y de igual manera estos tienen una mayor prioridad. En ese marco nosotros nos damos cuenta, ¿no?, qué cosa es lo que tengo que
priorizar. No se dice, no estamos diciendo que, bueno, los planes de contingencia no sean importantes, sino que dentro de la programación multianual se consideran con menor prioridad. Pero estos instrumentos, como los planes de contingencia, planes de prevención y reducción de desastres, tienen también tienen relevancia, ¿no? Dentro de la planificación de gestión de riesgos de desastres, porque estos son los que nos van a definir cuáles son los proyectos que yo tengo con cuáles son los proyectos con los cuales yo tengo que intervenir en mi jurisdicción. Es así que todo eso sí sufre relevancia, pero dentro de la programación multianual del presupuesto, tienen menor prioridad. Y mayor prioridad están lo que son los productos y lo que son las inversiones. Los elementos claves que se maneja dentro del programa presupuestal 068 y su financiamiento. Bueno, aquí, por ejemplo, el objetivo nacional del Plan AGER es reducir la vulnerabilidad de la población, sus medios de vida ante el riesgo de desastres. Ese es el objetivo del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En congruencia y en concordancia, el resultado específico del programa presupuestal 068 son poblaciones y medios de vida protegidos ante la ocurrencia de desastres. Como hemos mencionado al inicio, ¿no? El programa presupuestal 068, en base a la población y medios de vida protegidos, es que se desglosa lo que son los productos, lo que son las inversiones. Y estos productos e inversiones tienen que cumplir los objetivos estratégicos que también están definidos en el Plan AGER, que es desarrollar conocimiento del riesgo. ¿Y cuáles serán los productos de desarrollar conocimiento del riesgo? Estudios para la estimación del riesgo de desastres. Personas con formación y conocimiento del riesgo de desastres. Inversiones que podemos hacer para desarrollar el conocimiento del riesgo de desastres. Información geográfica para la gestión prospectiva y correctiva. Ahí, en marco de eso, se desarrolló lo que es el SIGRID, el SIMPAT, ¿no? En cumplimiento de ese objetivo estratégico. Monitoreo de peligros geofísicos, meteorológicos y asociados a glaciares. Segundo objetivo estratégico del Plan Nacional, evitar y reducir las condiciones de riesgo en los medios de vida de la población con enfoque territorial. ¿Cuáles serán sus productos? Edificaciones seguras ante el riesgo de desastre. Cumplen lo que es las municipalidades, ¿no? La evaluación de los ITSE. Desarrollo de medidas de intervención para la protección frente a peligro. Y se incluyen lo que son las inversiones, las actividades de inversión para estimar y reducir el riesgo de desastres. La protección frente a peligros como defensas ribereñas, diques, entre otras actividades estructurales. Otro producto que se tiene, los servicios públicos seguros ante emergencias. Y ahí vienen los reforzamientos de establecimientos de salud, en instituciones educativas, y ahora que también está cobrando importancia, que es el Ministerio de Cultura, ¿no? Que también está con la protección de algunos servicios de museos y espacios protegidos. Otro objetivo del Plan Nacional, del Plan AGER, fortalecer la participación de la población y sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención. El producto que se tiene que manejar es población con prácticas seguras para la resiliencia. Y como inversión están lo que son los sistemas de alerta temprana. Entonces, los sistemas de alerta temprana como inversión y la población con prácticas seguras, capacitaciones, charlas, entonces este corresponde al desarrollo de actividades, ¿no? No inversiones, sino actividades también, que se tiene que tener como producto. Siguiente objetivo, tenemos desarrollo de capacidades de respuesta ante emergencias de desastres. De capacidad instalada para la preparación de respuesta frente a emergencias, es que normalmente, o en su mayoría de gobiernos regionales, la totalidad de gobiernos regionales, se puede decir, manejan este producto, que es la capacidad instalada, que básicamente lo financian lo que son sus centros de operaciones de emergencia, ¿no? El funcionamiento de sus centros de operaciones de emergencia están financiados o están dentro del producto de capacidad instalada para la preparación, respuesta frente a emergencias y desastres.
Gobiernos locales es donde no se cuenta de repente con este producto. Incluso algunos gobiernos locales ni siquiera cuentan con, dentro de su programación presupuestal, ni siquiera cuentan con el programa presupuestal 068. Entonces, ahí está y como inversión puedes tener la implementación o creación de centros de operaciones de emergencia. Otro objetivo, fortalecer la capacidad para la rehabilitación y recuperación física, económica y social. Aquí como producto y actividades, la atención de actividades de emergencia de respuesta, rehabilitación, que son 19 finalidades e IVAR de emergencia, ¿no? Eso también está enmarcado en lo que es el FONDES. El FONDES te da algunas actividades ya definidas con las cuales se puede trabajar y cumplir este objetivo de fortalecer la capacidad para la rehabilitación y recuperación frente a la ocurrencia de alguna emergencia, ¿no? Y último objetivo que podemos tener es fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión de riesgo de desastre. Y acá viene la generación de instrumentos y asistencia técnica, mejoramiento, fortalecimiento de las capacidades de los especialistas y de la comunidad en general. Entonces, de esta manera, la visión de cada operador de gestión de riesgo de desastres, la visión de cada especialista de gestión o responsable de planificación de cada gobierno local, de cada gobierno regional, tiene que programar el programa presupuestal 068, ¿no? Evaluando que estas actividades vayan a cumplir un objetivo y que dentro del diagnóstico de mi jurisdicción, yo evalúe qué es lo que va a priorizar en mi jurisdicción, ¿no? De repente no tengo participación, 0% de participación de la población. Tendré que priorizar dentro de estos objetivos, de repente población con prácticas seguras para la resiliencia, o de repente veo que, que algunas cuencas las riberas de los ríos están cercanos a una población. Entonces tendré que implementar medidas estructurales de que mitiguen el riesgo, o de priorizar, si no, la implementación de un sistema de alerta temprana. Todas esas situaciones son las cuales tengo que evaluar para poder priorizar dentro de mi institución. Toda esta estructura, toda esta cadena que podemos llamar de la relación entre el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y los resultados del programa PPR 068, y ahora estos resultados específicos del programa presupuestal, de esa misma manera tendrán que alinearse con lo que es ahora la política de gestión de riesgo de desastre, ¿no? La que hemos referido anteriormente. Va a tener que alinearse de esta misma manera, va a tener que tener esa congruencia, y los resultados específicos del programa presupuestal 068 para el 2022 ya tienen que tener una nueva estructura o agregarse nuevos productos, los cuales también estén alineadas a la política de gestión de riesgo de desastres hasta el 2050. Entonces ya es una visión ya a largo plazo. Actualmente, todo este programa presupuestal 068 es resultado ¿de qué? De un diagnóstico, ¿no? Donde se ha visto que lo que se quiere, lo que se busca, es una población protegida. ¿A través de qué? De conocimiento, a través de seguridad de las estructuras, a través de la capacidad para el control y el manejo de las emergencias. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con la vigilancia, la eficiente gestión del conocimiento, ocupación y construcción adecuada y segura del territorio. Allá hablamos de ordenamiento territorial, planes de desarrollo urbano, protección de áreas urbanas, nivel adecuado de seguridad de los servicios públicos, resiliencia básica de las comunidades frente a peligros, capacidad para la respuesta óptima. Siempre se decía, ¿no? Pero es culpa de las autoridades, es culpa de la gestión, de las gestiones ediles que pasan por los gobiernos locales, el permitir la expansión urbana sin control. Entonces la política
ya la nueva política de gestión de riesgos de desastre al 2050, como que parametra esta situación y lo incorpora como un tema de prevención del riesgo de desastres. Ya está inmerso y por eso ya define, ¿no?, que se tiene que, para la seguridad de las estructuras y servicios básicos frente al riesgo de desastres, tenemos que tener ocupación y construcción adecuada y segura dentro del territorio, dentro de un territorio. Y para eso ya se establecen productos. Y tendrán que agregarse nuevos productos enmarcados en lo que es la política de gestión de riesgo de desastres al 2050. La planificación, ¿no? Muchas veces hablamos de planificación. Anteriormente las oficinas o unidades de gestión de riesgo de desastres tenían que mandar sus necesidades, tenían que mandar todos sus requerimientos en un pequeño tomito, ¿no?, un pequeño informe, un informe en el cual hacías tu diagnóstico, en el cual evaluabas tus actividades, y las cuales algunas actividades no eran concordantes porque existía desconocimiento del que estaba formulando el presupuesto del área, y por ese desconocimiento las actividades no se daban. El área de presupuesto, al ver que no era concordante, planificaba lo que mejor le parecía, ¿no? En la actualidad, ya, bueno, quien rige, ¿no?, el tema de planificación es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN. Y el CEPLAN ha implementado el aplicativo CEPLAN, versión 1. No todos los gobiernos locales ya están enmarcados en este sistema. Gobiernos regionales, la totalidad de gobiernos regionales trabaja con lo que es el aplicativo del CEPLAN versión 1. Casos de gobiernos locales, no todos. Pero este aplicativo, con la plataforma de planificación, ya no es necesario implementar todos esos papeles para poder planificar, ¿no? Lo que mencionábamos, la cadena que se mencionaba al inicio, desde que era la formulación y programación presupuestal, actualmente se da en la plataforma del CEPLAN. ¿Qué cosa es esta plataforma? Es una plataforma en la cual le dan un usuario y una contraseña al responsable del área, hablemos específicamente de las áreas de gestión de riesgo de desastres, quien es el responsable de planificar su presupuesto, sus necesidades, de acuerdo a lo que va a realizar en un siguiente año, ¿no? El área de planificación no planifica por ti. El área de presupuesto no presupuesta por ti, sino el área usuaria es quien debe hacer el requerimiento de lo que va a usar durante los siguientes años. Es el área usuaria quien hace esta programación. Entonces, y acá en este sistema, en este aplicativo de CEPLAN, simplemente nosotros ingresamos y ya está vinculado todo. Yo ingreso para gestión de riesgo de desastres, me aparece una nueva pestaña en el cual yo voy a encontrar las actividades de la estructura programática de lo que es el programa presupuestal 068, todas sus actividades, y yo tendré que elegir, ¿no?, cuál es el que yo voy a hacer, cuál es el que, según mi diagnóstico, tengo que realizar. Voy a hacer una actividad, voy a hacer adquisición de bienes de ayuda humanitaria, y si elijo, por ejemplo, la adquisición de bienes de ayuda humanitaria, inmediatamente cuando yo elija la adquisición de bienes de ayuda humanitaria, ya me sale los 12 meses. Ya el primer mes, o el primero o segundo, ¿en qué mes vas a hacer la compra? ¿Cuánto vas a comprar? ¿Y cuál es la unidad de medida? Ya me viene especificado. Ya está todo especificado. Ahora, si yo elijo bienes de ayuda humanitaria, ¿a cuál objetivo estratégico de mi institución estoy contribuyendo? ¿Y a cuál objetivo de la política nacional está vinculado? Entonces, ya tiene toda una vinculación. Termino de hacer mi programación presupuestal, inmediatamente el de planificación y presupuesto recibe la información. Una vez que recibe la información, lo consolida y ya está haciendo su proyecto de presupuesto.
¿Complicado? No, se ha vuelto más fácil, se ha vuelto más fácil. Aquí ya simplemente nosotros ingresamos los datos, planificamos, lo imprimimos, nos sale unas 2 hojas, sellamos y lo enviamos al área de presupuesto. Presupuesto ya inmediatamente lo recibe y lo consolida. Ahora, ¿qué sucede? Muchos gobiernos locales no tienen aperturado el programa presupuestal 068. Entonces, ahí viene una coordinación dentro del área usuaria con el área de planificación o quien haga sus veces para poder implementar el programa presupuestal 068 dentro de su institución. Básico, claro que es básico. Más adelante lo vamos a ver por qué es básico tener aperturado tu programa presupuestal 068. Pero así es el sistema, ¿no? De planificación. Entonces, con este sistema de planificación, yo ya estaría trabajando mi plan operativo institucional. No necesito tener todo mi anillado para enviarlo a planificación y que al final ni siquiera me lo tomen en cuenta. Sino tengo que aperturar, simplemente planificar a través de este aplicativo. Las municipalidades que en la actualidad de repente no trabajan con este aplicativo, ya tienen que estar en el proceso de incorporación, porque tienen el trabajo del CEPLAN, dentro de su plan de trabajo de implementación del aplicativo, están hasta el 2024. Entonces, hasta el 2024, todas las municipalidades deberían ya estar trabajando su plan operativo institucional dentro de esta plataforma. Asimismo, el mismo CEPLAN genera su módulo de consultas, que tiene la consulta PEI y tiene la consulta POI. Pero ingeniero, yo en realidad, yo no sé ni siquiera qué actividades tengo planificado. Entonces, para esto, el CEPLAN te pone las herramientas en el cual tú puedes hacer la consulta para ver cuáles son los objetivos que están contemplados en tu plan estratégico institucional y cuáles son las actividades operativas que están considerados en tu plan operativo institucional. Tú lo revisas y vas a encontrar, no tengo ni una actividad planificada. Entonces, ahí tienes que tomar tú las acciones correctivas como operador, como especialista de gestión de riesgo de desastres en tu entidad. Porque este es un tema también netamente, aparte de ser operativo, es un tema también administrativo e institucional, ¿no? Yo debo velar porque todo esto esté planificado en un contexto normal, ¿no? En una situación normal. Considerando que el área de gestión de riesgos no siempre solo funciona cuando sucede una emergencia, ¿no? Sino está constantemente, como se dice, ¿no? Durante los 7 procesos de gestión de riesgo de desastres, tiene que estar funcionando. Y no para los 7 procesos de riesgo de desastre es reactivo, sino es prospectivo. ¿Y qué es prospectivo? Que tengo que planificar. Y si tengo que planificar, también tengo que presupuestar. Y si planifico y no presupuesto, todo lo que planifiqué no se puede hacer. Y si solo presupuesto y no tengo objetivos claros, tampoco voy a lograr llegar a ningún lado. Entonces, tiene que ir de manera relacionada de tanto la planificación como lo que estoy presupuestando. Y la institución, de esta misma manera, la institución tiene que tener en conocimiento qué es lo que se va a presupuestar. ¿Y quién te lo va a decir? El área usuaria. Ustedes, ¿no? Los que son especialistas en gestión de riesgo dentro de la institución es quien va a decir. La población puede consultar, también puede consultar la población, porque la población también es partícipe dentro de lo que son en la programación presupuestal. También la población entra a tallar. Y si la población tiene conocimiento de qué es lo que se está presupuestando o por qué no se presupuesta, tiene que estar también inmersa. Y la herramienta es la consulta del PEI y el POI, ¿no? Que lo encontramos a nivel de la plataforma. Tienen el link, no es complicado, simplemente ingresamos, entramos, seleccionamos nuestra municipalidad y vemos lo que hemos planificado. En un momento sí podemos entrar a evaluar, ¿no? Y así. ¿Alguna duda que se tenga hasta este punto de lo que es la planificación del presupuesto?
¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia que hayan tenido? Ingeniero, buenas noches. Ingeniero Roger. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Justo? ¿Cómo está? Ingeniero, para mí verdaderamente es algo nuevo y agradecer a su persona por, bueno, ¿no? Por estar poniéndonos al día cómo debemos trabajar en gestión de riesgos. Francamente, en la oficina donde me encuentro, ya todo viene planificado y ya viene su presupuesto inclusive. No, por ejemplo, para este año habían programado tan solamente 27,000 soles. Verdaderamente nos falta bastante ingresar a este sistema y estar, pues, como se dice, ¿no? Prestos y diestros para poder enfrentar cualquier situación que se pueda presentar en nuestros distritos. Gracias. Sí, así es, Justo, es real, eso es real. En varias municipalidades, gobiernos locales, el área usuaria, pues mira, normativamente la Ley General de Presupuesto, la directiva que nos dice cómo se debe programar el presupuesto, refiere que cada área usuaria es quien manda al área de planificación y presupuesto todos los requisitos, lo que va a requerir al siguiente año. Porque ya como digo a inicios, ¿no? Actualmente el área de planificación, el área de contrataciones, ya está planificando cuánto vas a recibir al siguiente año. Pero esa consolidación debe nacer a partir de que el área usuaria hace un requerimiento. Entonces, como área usuaria, yo ya debo hacer el requerimiento de qué es lo que voy a hacer y cuánto voy a necesitar para al siguiente año, para en este caso en el 2022. Y muchos gobiernos locales, ¿qué cosas? Planificación y presupuesto, jala el presupuesto anterior, del año anterior, los objetivos anteriores, las actividades anteriores, pone el presupuesto y como es multianual, le agrega un 10% para el siguiente año, un 10% para el siguiente año, o incluso lo reduce, ¿no? Porque por A o B, el gerente de desarrollo social, ¿no? O de desarrollo social, pongamos. El gerente de desarrollo social conoce de este sistema de planificación, conversa con el de presupuesto, le dice, ¿sabes qué? Yo quiero esto de acá, yo quiero esto de acá, esto va a ser mis requerimientos, y el de presupuesto, bueno, le hace caso, ¿no? Como el de desarrollo social está con el conocimiento, va, exige, y el de presupuesto le destina presupuesto a ese monto. ¿Y de dónde lo voy cuando ya haga el presupuesto ajustado, de dónde voy a ajustar ese presupuesto? Ah, bueno, gestión de riesgo de desastres, solo está programando para compra de ayudas de ayuda humanitaria, ¿no? Bueno, este año que compre un poco menos, pues, y lo pongo para otro programa presupuestal. Y ya lo quité, ya le quité el presupuesto al PP 078. Ingeniero, Dime, Virnel. buenas noches. Debo entender, a ver, un poquito como para darle forma, porque para mí también es nuevo este tema. Poniendo de ejemplo un municipio. Por ejemplo, cuando un municipio yo hago un plan anual de inversiones, siempre vamos a al fondo común, ¿no? Tiene un fondo común de 20 millones, le destinan el 60, ¿no es cierto? De a 12 millones, y sobre eso se hace un plan de inversiones para no pasarme de ese tope. En este caso, cuando hablamos del PP 068, hablo de un presupuesto que es a nivel nacional, y la entidad en este caso es el municipio. Para yo solicitar un presupuesto de cuánto debería yo gastar el próximo año, tengo un límite en que yo este año debo hacer una programación de gasto de un IOR, de una evaluación de riesgo X, que van sumando tanto en la parte prospectiva como la reactiva futura en este proyecto. O sea, puedo yo llevar a decir, puedo tener 20 millones, como puedo tener 15 millones, como puedo tener 10, ¿hay un límite o es abierto? Ya, sí. Mira, ¿cómo funciona, no? Una situación es el Foncomún que te financia lo que son las actividades. En caso de los proyectos de inversión, también están a responsabilidad de lo que son las unidades formuladoras. El área usuaria
el área usuaria o la Oficina de Defensa Civil no es quien formula el proyecto, no es quien planifica el proyecto. Si el área usuaria puede poner la idea, sí, puede ser el sustento técnico de diagnóstico, sí, pero no es quien va a planificar el proyecto de inversión. El área usuaria, en caso de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres o Defensa Civil, planifica las actividades operativas, por ejemplo, instrumentos de gestión, actividades que tenga, actividades sí lo puedes planificar, por ejemplo, limpieza de un cauce, alguna otra actividad de rehabilitación lo puedes planificar, adquisición de bienes de ayuda humanitaria que se puede planificar, todo en el marco de las competencias también de las oficinas, ¿no? Monto límite, monto un máximo, no existe. No, tú puedes planificar lo que quieras, pero como el área de presupuesto ya hace una proyección y hace un cálculo, ellos también hacen un cálculo de cuánto se va a tener para el siguiente año, en el mes de enero, febrero ya están, bueno, deberían solicitar a las áreas usuarias sus requerimientos. Mientras el área de presupuesto hace su cálculo, ¿no? Su proyección. Para el mes de enero, marzo, abril, mayo, ya el área de presupuesto, a partir de lo que ya tiene la consolidación general de la institución, tiene, junio, julio deberían estar ajustando y deberían ya darte un techo presupuestal. O sea, decir, ¿no? ¿Sabe qué? Gestión de riesgo, tu techo presupuestal a nuestro cálculo, al cálculo que se ha realizado para toda la municipalidad, tu techo presupuestal es de 60.000 soles, es un ejemplo, ¿no? Ese es tu techo presupuestal y en base a ese techo presupuestal tú tienes que planificar. Entonces, ahí ya te da un límite, ¿no? ¿Quién te da el límite? Ya la institución. Previamente, enero, febrero, marzo, tú puedes solicitar las actividades, no sé, puedes tener, de repente tú has planificado hacer un simulacro, no sé, de 30.000 soles, ¿no? Puedes hacer, no sé, difusión, boletos, capacitaciones, yo qué sé, pero tu simulacro has planificado, has tenido una visión tan amplia de elaborar un gran simulacro de sismo, de helado, de lo que fuese, has tenido una gran visión y dices, no, mi simulacro me va a costar esto. He tenido la visión de implementar este año con bienes de ayuda humanitaria. Por ejemplo, supongamos, mi almacén no tenía calaminas, pero ahora yo quiero ponerle calaminas, o no habían adquirido carpas, módulos. Entonces, ahora este año yo quiero adquirir módulos, porque he visto la necesidad, ¿no? Entonces, el área usuaria no se limita, solicita, pero el área de presupuesto, cuando ya haga la proyección del presupuesto que va a tener y de la consolidación de las otras áreas, o sea, el techo presupuestal es tanto para ti, techo presupuestal es tanto para ti. Entonces, ahí es donde debe venir y debe partir el área usuaria, coordinar con el área de planificación y presupuesto para que el techo presupuestal al menos se eleve o tenga un poco mayores fondos, ¿no? Para el desarrollo de tus actividades. Esa es la verdad, o sea, eso sucede en todas las instituciones. No es un tema de que, bueno, el área de presupuesto tiene que ser consciente y me tiene que dar el presupuesto. No, no es así. En las instituciones, en los gobiernos locales, en las municipalidades distritales o provinciales, no sucede así, ¿no? Tiene uno como funcionario, como servidor, tiene que ir al área de presupuesto a decir, ¿no? A justificar su presupuesto. Entonces, ahí vienen los instrumentos que tú manejes, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, mi distrito es un distrito priorizado ante la emergencia por deslizamientos o por heladas. ¿Y quién me lo dice? Me lo dice una institución especializada. Mira, estamos a mayo y recién se está planificando el presupuesto. Tú no me puedes decir que se llama que no puede agregar, que no puedes no agregar. Mira, recién estamos a junio, ¿no? Ahorita estás trabajando tu presupuesto, así que yo quiero que se incorpore esta actividad. Esa es la realidad en todas las instituciones, ¿no? Como dice, ¿no? Dentro de tu misma casa tienes que apechugar por tu oficina, dentro de tu misma municipalidad por el cumplimiento de tus actividades. Y así como tú vas, las demás gerencias también tienen que ir. Entonces, no es simplemente es una decisión de planificación y presupuesto y agregar el presupuesto que él considere, ¿no?
Es así como se va manejando el presupuesto y la planificación. Ahora incluso no se maneja, pues en muchas municipalidades no se manejan. He estado por acá mismo en la región de Tacna, hay municipalidades que no manejan el presupuesto 078, Moquegua, no, hay varias municipalidades. Último que he estado por Apurímac, también había municipalidades distritales que no manejaban el presupuesto 068, ¿no? Entonces, es un tema de planificación. Si no manejas y tienes poco presupuesto, al menos asígnale un poco, ¿no? Cosa que ya vas iniciando con un fondo, con un flujo, ¿no? Financiero dentro del PP 068, dentro de tu entidad. Entonces, así es, vamos desarrollando el movimiento, ¿no? De dinero. Y ya al siguiente año, como ya tengo asignado, tengo ahora que planificar nuevas actividades y va creciendo. Al siguiente año planifico mayores actividades. Entonces ya va asignando. Pero no dejemos pasar esta situación de que el área de planificación y presupuesto es el único que planifica, es el único que asigna el monto a criterio, a consideración suya, ¿no? Entonces, esa es la situación que se debe evaluar, que se debe tener en conocimiento. Ok, querido, gracias. Ya viene. Muy bien. Entonces, ahora sucede otro tema. Ya hemos visto lo que es las directivas de planificación, hemos visto lo que es el tema de... Sí, Olter. Sí, entonces por lo que le estoy escuchando, en este momento recién le estoy escuchando, claro, he tenido problemas con el internet al inicio de la clase, ya, entonces, por lo que le estoy escuchando, profesor, es un tema muy importante lo que usted está brindando. Por ejemplo, a mí el año pasado tenía 1.700.000 para bienes de ayuda humanitaria y este año solamente he tenido 1.300.000. Eso quiere decir que de otras unidades de repente cada vez me están recortando mi presupuesto. ¿Por qué? Porque no le dan la importancia debida a lo que es riesgo y desastre. Entonces, como le escucho, estoy a tiempo para ir a apachugar, como dice usted, a ver que me aumente, porque yo tengo 9 almacenes adelantados en toda la región Loreto, que es bien grande, y tengo que este año reabastecer y no me voy a quedar casi con nada en mi almacén central. Gracias a Dios que las inundaciones no han sido como los años anteriores, motivo por el cual voy a poder hacer esta actividad. Claro, así es, Olter. Es correcto. Por ejemplo, ahorita lo que si no se hace esa gestión frente al área de planificación, y mira que los de área de planificación normativamente pertenecen al grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastre, ¿no? Pero, o sea, seamos realistas, ¿no? El de planificación y presupuesto no conoce nada de presupuesto, del tema de gestión de riesgo de desastre, ¿no? Ellos simplemente al criterio o al criterio de programación del presupuesto se rigen, pero si no hay la opinión técnica, o sea, el área usuaria en este caso, y no se dice, no, pues, tengo mis 9 almacenes desabastecidos, tengo que adquirir para los 9 almacenes y el histórico de las emergencias, estoy considerado dentro de una de las zonas en riesgo por inundación que es Loreto, y no tengo la disponibilidad presupuestal para adquirir los bienes que yo requiero, entonces ahí incluso sucedido la emergencia, quien va a ser responsable de toda esta situación o de todo lo que no se haya podido atender va a ser el titular de pliego, que es el gobernador. Entonces, toda esta situación se debe manejar de acuerdo a los calendarios, ¿no? Y como actualmente se están formulando los proyectos, mira, termina julio y ya el presupuesto a quincena de julio, el área de presupuesto ya está remitiendo a la presidencia del Consejo de Ministros toda su planificación. Y después ya no vas a poder hacer nada, ¿no? Ya todo está planificado, todo está distribuido, a excepción de que ocurra una emergencia, recién vas a poder mover el presupuesto. Pero mientras tanto, no vas a poder hacer nada. A ese contexto, sí uno debe parametrarse, ¿no? Al calendario de programación presupuestal. Ahí sí. Y bueno, eso se debería hacer en cualquier contexto y en cualquier situación. Bueno, en el área que uno se desempeñe, en ese cronograma ya debería uno estar pendiente, ¿no? Para la programación, para ver los requerimientos, para ver las prioridades.
de qué se va a comprar, de qué bienes se van a adquirir o qué servicios se van a solicitar para el siguiente año. Estamos hablando del 2022 ya, estamos programando el presupuesto 2022. Sucede que ingreso el año, ya inicia el año, ¿no? Inicia el año y recién yo presento mi plan de trabajo. Ese plan de trabajo muy difícil que te puedan financiar tu plan de trabajo porque ya el presupuesto ya está dado, ya el presupuesto ya está designado, excepto que alguien, bueno, tenga algunos saldos, ¿no? Y tú puedas recibir el saldo para tu ejecución, pero ya el presupuesto está designado para todos, ¿no? Es por eso que se debe tener en consideración todo el calendario de programación de presupuesto, ¿no? Y ser conscientes de que somos las áreas usuarias quienes brindamos los requerimientos, quienes hacemos el requerimiento de las necesidades, ¿no? No es el área de planificación quien decide, sino las áreas usuarias somos los que tenemos que solicitar qué cosa vamos a requerir, qué cosas son los bienes de ayuda humanitaria que vamos a comprar, cuáles son los servicios que yo voy a requerir, cuáles son, con qué personal, incluso va a funcionar mi centro de operaciones de emergencia, cuáles son las actividades que yo voy a desarrollar y en caso sean ideas, el área de la unidad formuladora, en su defecto, también tiene que estar ya en la cartera de proyectos inscrito el proyecto idea que estés dando, ¿no? Una IOR de rehabilitación o de si fuera un proyecto de inversión de la creación de un sistema de alerta temprana, también se debe ya estar coordinando con la unidad formuladora para que esté incluido dentro de la cartera de proyectos. Esa cartera de proyectos también está inmersa en el calendario de programación presupuestal. Por eso que todas estas vinculaciones, toda esta congruencia de actividades se debe tener en cuenta. Y eso es en la fase de planificación, ¿no? Ahora pasamos a otro tema, ¿no? Que es la gestión del presupuesto cuando ya estamos en una emergencia, ¿no? Se suscita la emergencia, ya ocurrió el desastre, ya ocurrió el impacto. ¿Qué hacemos con el presupuesto? ¿Cómo manejamos? No tengo presupuesto, se acabó mi presupuesto, yo no he planificado para la atención de emergencias, ¿a quién recurro? ¿Cómo lo hago? Ahí también es otro tema, ¿no? Es otro tema. Aquí ya involucra también la ley de contrataciones, que es otra, que también nos da algunos mecanismos para poder trabajar, ¿no? Con la gestión de emergencias. Gracias, profesor. Listo, Walter. Entonces, después, cuando sucede un impacto, ya dejamos de lado la planificación, ¿no? Porque la prioridad ahora, una vez que sucede el impacto, la prioridad es atender a la vida y salud de las personas, atender la emergencia. Cómo en el más breve plazo nosotros podamos atender el evento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? Ya sucede la emergencia, ahora viene el problema de las contrataciones, viene el problema de las compras, los servicios, ¿qué hago? ¿De dónde saco el presupuesto? El alcalde ya quiere contratar, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, pero ahora, ¿quién te va a dar las herramientas, no? ¿Quién va a hacer todo ese trabajo de manejar el presupuesto? Entonces, ahí ya también es otro tema, ¿no? Ya estamos acá en prioridad del impacto. Tenemos que dar solución al impacto, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar presupuestalmente esa emergencia? Si bien es cierto, la unidad de gestión de riesgo es operativo, pero también es el técnico que tiene que dar los mecanismos al área de presupuesto, ¿no? Porque el área de presupuesto rara vez o muy pocas veces maneja lo que es los mecanismos ante atención de emergencias, ¿no? Lo único que ellos conocen es, modifiquemos el presupuesto, modifiquemos esto, o solicitemos a un siguiente nivel. Entonces, esas situaciones son las que hay que evaluar, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar? Municipalidades pequeñas que no tienen presupuesto, gobiernos regionales que tienen bastante presupuesto, pero no quieren gastar su presupuesto, entonces, por el impacto, esa situación es lo que hay que definir. Hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para la atención. ¿Ya? Entonces ahora nos enmarcamos en la situación de que ya sucedió el evento, ¿no? Ya sucedió el evento. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones previas? Bueno, los niveles
ya ni hablar, porque ustedes ya lo conocen al derecho y al revés, ¿no? Nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Del nivel 1, 2 y 3, bueno, gobiernos locales y gobiernos regionales. Nivel 4, cuando el gobierno regional, con el gobierno regional y en coordinación con el INDECI, ya están manejando la emergencia a través de una declaratoria de estado de emergencia. Y nivel 5, que hasta la fecha no ha habido una declaratoria de nivel 5, no ha habido algo así de gran magnitud, bueno, que haya sido declarado, pero ya solo maneja a nivel nacional con el sector externo, ¿no? Con los países externos. Pero dependiendo del nivel de la emergencia, las entidades pueden tener más o menos flexibilidad para adquirir, transportar, proveer alimentos o reparar caminos, entre otros. O sea, depende del nivel, ¿no? Depende del nivel de la emergencia, las facilidades de comprar, las facilidades de requerir servicios, esas facilidades de hacer compras directas, de repente de hacer modificaciones presupuestales. Entonces, esa situación va a depender más bien del nivel de emergencia. Entonces, ¿qué decimos con esto, no? Aquí entramos a tallar un tema, que es la ley de presupuesto. La ley de presupuesto se da todos los años. Para este año nosotros tenemos la ley 31084, que es la ley de presupuesto para el año 2021. Y todas las veces, nosotros cada año siempre uno debe estar pendiente a esta ley, porque siempre designa en su artículo, o si no está en el 55, en el siguiente año va a estar en el 56 o en el artículo 50, ¿no? No varía de esos artículos. Entonces, en el artículo 55 de la ley de presupuesto, hace mención, ¿no? Que los pliegos, o sea, las instituciones, gobiernos local o gobierno regional, pueden utilizar hasta el 20% de los recursos provenientes de canon sobre canon y regalías mineras para ser destinado al financiamiento de actividades. O sea, puedes hacer una modificación presupuestaria o puedes utilizar tus recursos hasta el 20% para hacer limpieza, descolmatación de ríos, quebradas, protección de márgenes, ríos y quebradas con rocas al volteo, monumentación y control de faja marginal en puntos críticos. Quiere decir, ejemplo, bueno, mi municipalidad estaba haciendo un colegio, ¿no? Destinado a su presupuesto, está haciendo el colegio con recursos provenientes de canon sobre canon, y bueno, justo es la temporada de lluvias, se activa una quebrada y afecta a una población. ¿Cuál viene a ser la prioridad? La prioridad viene a ser la atención de la emergencia. Y tendré que dejar paralizado la construcción de la institución educativa. Puede haber posiciones en contra, pero la prioridad es la atención de la emergencia. Entonces, lo que ahí parte es hacer la modificación presupuestaria, bueno, hacer los usos de los recursos, modificando el presupuesto y hacer uso del presupuesto del 20%, que nos da el máximo, ¿no? Que es el 20% de canon sobre canon y regalías mineras. Entonces, estas actividades, hay algunos parámetros que también están considerados dentro de la misma ley, que es la ley de presupuesto, ¿no? Donde específicamente está escrito. Dice, estas actividades se realizan en zonas altamente expuestas a inundaciones, deslizamientos de tierras, flujos de detritos, que sean debidamente identificados por el ANA, por el INGEMET, por el IGP, por el CENAMI, por el CONIDA, por el IGN, según corresponda el evento, ¿no? Según corresponda, tienen que ser previamente identificados y poder hacer uso de este instrumento, ¿no? De este mecanismo, que es el uso del 20% de los recursos provenientes de canon, sobre canon y regalías mineras. Ahora, hay algunas cosas que no aplican, ¿no? Esta autorización no aplica en el caso de que las actividades se encuentren en el plan integral de reconstrucción con cambios y han recibido financiamiento con cargo de los recursos del FONDES para las mismas intervenciones. Ejemplo, sucede el huaico, ¿no? Pero como, a ver, yo en un cauce estaba haciendo de repente una defensa ribereña financiado por el FONDES. Sucede el huaico, esta defensa ribereña, yo no voy a poder intervenir con los fondos con este mecanismo, ¿no? Que es la modificación del 20%.
no voy a poder intervenir el tema de la infraestructura, porque este tema de la infraestructura que se está realizando es con el FONDES, y el FONDES debería, bueno, tener también la contingencia, o si es un proyecto de inversión o es una IOR, debería haber también realizado las contingencias necesarias para poder desarrollar este proyecto de inversión o IOR que se esté llevando a cabo, ¿no? En ese lugar. Entonces, por ese motivo que no se puede financiar. Habría una duplicidad de financiamiento. Si yo financio y sigo con la caja del FONDES, entonces habría duplicidad de financiamiento en un mismo punto de intervención. Ingeniero, Sí, Werner. ahí nomás en el punto, lo que está mencionando usted, pero si esa actividad que se está haciendo, por ejemplo, una protección ahí, llamemos un enrocado de un río y X razón, se hace con un fondo del FONDES, pero si necesitara de un adicional, un presupuesto adicional por cosas que suceden siempre en obras, ¿tendría que recurrirse nuevamente al FONDES para que el FONDES me dé el adicional? ¿O yo tendría que utilizarlo de mis recursos? Ajá. Buena pregunta. Normalmente, bueno, no es normalmente, ¿no? Lo que sucede en las municipalidades, ¿no? Estoy haciendo una obra y ya, genero un adicional. Cuando se presenta al FONDES, bueno, el FONDES no te va a dar adicionales, no da adicionales. Entonces, esa intervención, tal como lo planificaste, sea un proyecto de inversión, en caso si es una actividad, bueno, la actividad es de poco presupuesto y casi muy poco, raras veces vas a requerir de un adicional. Pero si es un proyecto de inversión, una IOR, de la misma manera, el FONDES te da una resolución con el cual aprueba un monto para una institución, para un gobierno, sea local o sea provincial o regional. No, en este tema no existe adicionales de obra, no existe la ley de contratación dice que puede haber adicionales de obra toda vez que haya elevación de precios o algún evento sustentado, ¿no? Pero el fondo ya te da un monto en el cual no vas a poder hacer un adicional. ¿Cuál sería la solución? Una vez que culmine el proyecto, una vez que termine la inversión, la municipalidad con recursos propios podría intervenir con una IOR de optimización de repente para mejorar el servicio, ¿no? Para mejorar el servicio que se está brindando. Pero lo que sí debería hacerse cuando se solicita cuando yo presento mi expediente al FONDES, de igual manera te van a solicitar, no sé, por ejemplo, si es de una carretera, el Ministerio de Transportes me va a solicitar que mi expediente esté correctamente hecho, bien parametrado, cuánto van a ser tus costos directos, cuáles van a ser los costos directos, cuál es el detalle de tus obras de arte, cuál es el detalle de tus obras principales. Todo ese detalle el Ministerio de Transporte lo pide, ¿no? Cuando estás solicitando. ¿Para qué? Para evitar que no exista esos famosos adicionales y no tengas que incurrir en un adicional. Pero el FONDES no te va a dar adicionales. No es como tu propio pliego, que bueno, ¿no? Yo saco una resolución de gerencia y me doy un adicional a la obra que estoy ejecutando. En el FONDES no vas a recibir adicional. La solución sería, una vez que esté culminada, entregada la situación, la obra, la inversión, tú puedas realizar una intervención de ampliación marginal u optimización. Pero es que no, que los adicionales suceden durante la ejecución. Y si aparece un adicional es porque necesariamente tienes que hacerlo para poder continuar con el objetivo principal. Entonces es un poco ahí, exagerando un poco de repente ahora. Estás haciendo la obra y pasó el sismo, ahora que estamos con todo el terremoto encima, los temblores, sucedió el sismo y pasó ese tema, y te va a requerir un adicional. Entonces, el FONDES no me va a dar, como dice usted, porque ya está en ejecución. Son imprevistos que suceden en la obra. Entonces, ¿me permitiría agarrar parte de del 20% en el canon sobre canon? No te va a permitir ahorrar, pero hay una salvedad, porque la norma del FONDES dice, ¿no? Que en situaciones extremas, o en esos casos extremos, bajo reunión de la comisión pueden sustentar las nuevas actividades que se puedan realizar que no estén contempladas en el FONDES. Ok.
Entonces, ahí sería, bueno, en ese caso extremo que pones, ¿no? Como ejemplo, en una situación de que suceda un sismo y bueno, todo lo que has avanzado se ha destruido y bueno, el 20% no vas a poder continuarlo, ¿no? Pero ahí sí existiría Ok, una salvedad, ¿no? Ujú. bien, bien. Muy bien. Gracias, Ezequiel. Ingeniero, Sí, buenas noches. sí, Santos. Buenas noches. Solamente a ver si volvemos a la anterior diapositiva. Era concerniente a los puntos críticos que identifica pues tanto ANA, los instituciones técnicos científicos. Así es. Hay municipios que, ¿no es cierto?, han emitido ANA y otras instituciones ya identificando puntos críticos en las diferentes localidades. Estoy hablando concretamente de Apurímac. Ha identificado puntos críticos, pero el gobierno local, el presupuesto ya lo tiene totalmente distribuida, de acuerdo a las leyes vigentes para desarrollar proyectos de inversión, actividades y otros. En esto, si para una intervención, ¿no es cierto?, del gobierno local, pues si todo está distribuido, ¿cómo cree que si eso se presenta o llega el oficio, que es punto que en una jurisdicción del distrito hay puntos críticos en las quebradas y otros, y para ello el gobierno local mm, ah, para poder solicitar al Fondes, tendría que haber una declaratoria de estado de emergencia, sea por post-desastre o por peligro inminente, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el gobierno local, hay muchos municipios que se han visto en este problema, ¿no? Y la Fiscalía de Prevención del Delito les está sigueteando de que sí o sí ejecuten, pero su presupuesto fue totalmente distribuido. Está distribuido en diferentes actividades. Eso era mi consulta. Sí, Santos, mira. Yo ahí también te voy a dar una posición desde el lado de usuario, de área desde el lado de municipio, ¿no? Desde el lado del municipio. Mira, ¿qué sucede? Cuando estamos nosotros desde la posición del INDECI o desde la posición del lado, que nos pintan todo bonito. Mira, tienes el Fondes, mira, estos son tus mecanismos, mira, esto va a ser, ya más adelante también lo vamos a discutir a más profundidad, pero vamos adelantando, ¿no? El INDECI o los capacitadores del INDECI te dicen, ¿no? Mira, este es tu fondo de financiamiento del INDECI, mira, tienes tu Fondes, tú presentas tu proyecto, te financiamos tu proyecto, lo ejecutas, bien. Pero ahora nos ponemos del lado de la municipalidad, nos ponemos del lado de las unidades ejecutoras, ¿no? De gobiernos regionales, municipalidades provinciales o distritales. Presentamos y nos topamos con una gran, se puede decir, barrera de repente burocrática o no se puede llamar así. De todo la bolsón del Fondes, el 80% aproximadamente está destinado para el Programa Nacional Reconstrucción con Cambios. El 20% a nivel nacional de la bolsa de paquete, de la bolsa del Fondo de Financiamiento del Fondes, el 20% está destinado para las actividades de los gobiernos locales y gobiernos regionales. 20% a nivel nacional alcanzará para financiar todas las actividades y como dices, ¿no? La Fiscalía de Prevención del Delito va interviniendo a todos los gobiernos locales exigiendo que se ejecute esta actividad, por qué no se ejecuta, cuáles son las razones, pero ya el 20% alcanzará para financiar todos los proyectos o todas las actividades de emergencia para todos los gobiernos locales que presenten. Va a ser básicamente improbable, ¿no? Que sean financiados. Pero ahí viene también un tema ya de planificación, de la misma responsabilidad del alcalde, ¿no? Como estamos diciendo a un inicio. Si yo tengo, bueno, ahí va más o menos por el tema del FONDES. Si tú solicitas tu proyecto de inversión, muy bien, solicitas tu proyecto, tu activo, tu IOR, desea el peligro que te hayan identificado en tu zona, identificas, lo presentas al Fondes,
el criterio para el FONDES no es que también estés declarado en emergencia o en peligro inminente. El FONDES te financia proyectos de inversión, tanto sean en la etapa de la gestión prospectiva, reactiva o correctiva, en caso de temas de rehabilitación, reconstrucción. Pero toda vez que tenga un informe o sustento técnico. E incluso están los formatos del FONDES, que también lo vamos a ver más adelante, están los formatos. Entonces, ahí, ya como municipalidad, si eres de la municipalidad, presentas al FONDES y te vas a topar con esa situación, ¿no? Que ya están en cola las otras inversiones, incluso, bueno, dentro de los criterios de priorización de los sectores, vas a tener que, bueno, sí o sí van a priorizar o van a jerarquizar aquel que tenga ya una declaratoria, usted ya en mayor riesgo, ¿no? En mayor riesgo. Entonces, por el FONDES, básicamente, sería muy difícil que se logre un financiamiento en esa situación. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución? Si mi municipalidad tiene presupuesto, podría hacer una distribución del presupuesto. Pero, ¿cuándo tendría que ser la distribución del presupuesto? En la etapa de planificación. En la etapa de planificación es cuando ya la municipalidad tendría que priorizar la atención de si es un proyecto de inversión, de esa inversión, y si en caso es una actividad, de esa actividad, ¿no? Tendría que priorizar ya en la etapa de formulación y planificación del presupuesto. En esa etapa es donde ya la municipalidad tiene que decir, se priorice esta actividad. Si no tiene capacidad presupuestaria, pues hay municipalidades que realmente no tienen presupuestos, su presupuesto incluso llega hasta los 600,000 soles, ¿no? Anual. Entonces, ahí sí ya tendría que recurrir a un siguiente nivel, que sería la intervención de la municipalidad provincial. O si no es de la municipalidad provincial, sino que sea por el gobierno regional. Pero esa cadena es la que yo tengo que seguir, ¿no? Ahora, si nos vamos directo al FONDES, si bien es cierto, te pintan pues bonito, ¿no? Te pintan diciendo, ahí está, mira todos los mecanismos, los lineamientos, pero llegas y te van a decir eso, ¿no? El FONDES ya sesionó, el FONDES ya destinó todo su presupuesto, el FONDES ya comprometió todos los recursos. Y bueno, ¿no? Según los criterios de priorización, tu proyecto quedará para la evaluación del siguiente año en las nuevas sesiones que realice el comité. Te quedaste sin presupuesto. Y como te confiaste en el FONDES, no planificaste dentro de tu institución y te quedaste sin presupuesto, sin FONDES. Entonces, paralela, aquí la situación es que planifiques dentro de tu presupuesto, dependiendo, ¿no? Si tienes presupuesto, planifícalo con el presupuesto de tu institución dentro del cronograma de planificación presupuestaria, porque llega diciembre y tú dices, no, yo quiero que a mí me han dicho que, bueno, o sea, me han recomendado que tengo que implementar, no sé, por ejemplo, ¿cómo se llaman los colectores de lluvia? ¿Cómo se llaman las quebradas? Drenajes, los drenajes en las calles, por ejemplo, implementación de drenajes, ¿no? A mí me recomendaron que tengo que implementar drenajes en las principales avenidas, porque cuando, por ejemplo, en Abancay llueve fuerte, ¿sí o no? Entonces llueve fuerte, entonces tengo que implementar los drenajes. Pero no tengo el presupuesto y no he planificado, y recién en diciembre yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Hay que priorizar esta actividad. No me van a aceptar, porque ya el presupuesto está destinado para todas las actividades. ¿A quién voy a quitar para ejecutar esa actividad? A excepción de que, bueno, se suscite la emergencia realmente y recién ahí sí puedo hacer los mecanismos. Pero en la etapa de planificación, yo ya, como les reitero, ¿no? Desde un inicio, enero, febrero, marzo, hasta abril es la etapa óptima para poder planificar todas mis intervenciones dentro de mi jurisdicción. Ya mayo, junio y julio ya son las etapas críticas donde ya, pues no, últimos recursos tendría que estar yendo ya al área de planificación para poder ajustar mi techo presupuestal, ajustar mis necesidades, ajustar mis actividades, priorizar, ¿no? Todas las actividades que tenga que intervenir.
Ese sería el mecanismo de solución. Si ahorita yo te digo, no, hoy, o el de INDECI mismo que te va a decir, solicita por el FONDES, por la experiencia propia te va a decir que vas a llegar, vas a llegar con tu expediente, vas a enviar, te lo van a derivar al sector correspondiente y te van a decir que, bueno, ¿no? El fondo ya está comprometido, ya está comprometido. Bien, gracias. Ujú. Profesor, Sí, Walter. esas obras de drenaje que son acá, por ejemplo, en las zonas de la selva y Abancay que llueven fuerte, ¿no se pudiera formular un proyecto para solicitar por el Ministerio de Vivienda? Claro, los proyectos de inversión, existe fondos concursables, el Ministerio de Vivienda tiene fondos concursables, los propios recursos de la institución también son los mecanismos para poder usar. Sí se puede hacer eso, simplemente parte de quien ponga la idea, ¿no? Muchas veces unidad formuladora de las instituciones son los que deberían tener todas las ideas, pero no es así, ¿no? Unidad formuladora es la parte técnica que la idea que tenga el área usuaria la convierta en viable para convertirse en una inversión. Ejemplo, como ustedes, ¿no? Yo soy del área de gestión de riesgo de desastres y veo que la vulnerabilidad son las vías, llueve demasiado, ingresan a las viviendas, o hace perjuicios a los medios de vida, a los negocios, y veo que esa es la debilidad, ¿no? Entonces, yo como área usuaria recomiendo, o pongo la idea, hay formatos incluso para la programación, para poner ideas frente a la unidad formuladora. Pongo una idea y la unidad formuladora pues lo trabajará, ¿no? Ya en el marco del INVIERTP. En los marcos de sus lineamientos, lo dará la función, la forma, solicitará algún diagnóstico de repente al área usuaria, pero ya inició, ¿no? Todo proyecto de inversión tiene un código, una partida de nacimiento. Con una idea, esa idea ya tiene su código, simplemente quedaría trabajarla nada más. Sí es un proyecto de inversión. Entonces, y ahora cuando te vas a un fondo concursable, sí o sí, lo que te piden es que el proyecto de inversión, la idea de inversión, esté registrada, pues no tiene que estar registrada en el banco de proyectos ya, como idea o como perfil. Eso es lo que te van a pedir cualquier fondo concursable, sea del Ministerio de Vivienda, sea de Agricultura, sea de Transportes. Cualquier fondo te va a pedir que ese proyecto esté ya con código de idea. Sí se puede hacer, y eso es, bueno, simplemente parte, ¿no? De quien ponga ahorita documentariamente la idea. Si ahorita se tiene identificado los puntos críticos, recomendarlo para que ya se plasme como proyecto de inversión o una IOR o según corresponda. Para esto sea financiado concursablemente o con fondos de la propia institución. Gracias. Así sería. Ajá. Y después, bueno, después tenemos la siguiente opción, ¿no? Que es con el uso de los recursos del programa presupuestal 068, planteando modificaciones, incorporaciones de los recursos de las acciones centrales y APNOP. ¿Qué son las APNOP? Son acciones presupuestales que no originan algún producto. En esta situación, la ejecución del presupuesto 068, bueno, esto ya lo tiene que manejar el área de presupuesto del 068, tiene que destinar dinero o destinar los fondos a este producto, ¿no? Que es capacidad instalada para la preparación frente a respuestas de emergencias. Cada uno de ustedes, de preferencia, si están actualmente en una institución o están laborando en la institución, que deberían manejar es su reporte presupuestal. En su reporte presupuestal les marca el producto. ¿Qué producto actualmente? ¿Cuánto de dinero están en cada producto? Cuando sucede una emergencia, el presupuesto debe ser modificado a este producto. Acciones centrales y APNOP, estos recursos pueden habilitarse para programas presupuestales mediante modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático. ¿Qué es funcional programático?
dentro de la misma cadena de presupuesto, tanto 068 o otras cadenas presupuestales, puedan ser modificados. Ejemplo, si yo tenía planificado dentro de mi PPR 068 adquirir, por ejemplo, no sé, iba a adquirir papeles y surgido la emergencia necesito comprar sacos terreros. Entonces, todo ese presupuesto destinado para material de oficina lo puedo destinar para lo que es compra de sacos terreros, ¿no? Entonces estoy haciendo una modificación funcional programática. Considerando aquellas restricciones estipuladas en el artículo 9 de la ley 31084, que es la ley de presupuesto. ¿Cuáles son las prohibiciones estipuladas en el artículo 9? Te dice que no puedes hacer uso de los recursos, por ejemplo, de sentencias judiciales, no se puede utilizar el dinero de sentencias judiciales, no se puede utilizar el recurso programado en planillas, no se puede utilizar el recurso de lo que son los planillas de CAS, ni planillas 276, ni los de proyectos, ¿no? No puedes utilizar esos fondos. Esas son las restricciones que enmarca el artículo 9 de la ley de presupuesto. Saldos de balance, toda vez que el área de presupuesto haya hecho un cálculo, se puede incorporar en el marco del presupuesto del año fiscal para financiar actividades del 068, ¿no? Del programa presupuestal. Y cuando dichos recursos estén de libre disponibilidad, se pueden incorporar. Esto también en referencia a la que está en el artículo 50 del decreto legislativo 1440, que es se puede llamar la ley de presupuesto, la ley general de presupuesto. Una siguiente es la modificación presupuestaria según lo que estipula el artículo 46 también de la ley de presupuesto, porque todas las modificaciones presupuestarias están enmarcadas en la ley de presupuesto, ¿no? Aquí hablamos de la modificación de nuestro presupuesto inicial de apertura, que es aplicable a pliegos subnacionales cuyos distritos se encuentren ya declarados en estado de emergencia por un decreto supremo. Ya, eso sí solo se pueden utilizar en estas actividades, ¿no? En atención de actividades de emergencia. También existe una modificación para estas actividades de emergencia. En este caso, existen algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, el gobierno nacional y gobierno regional pueden hacer modificaciones de su presupuesto institucional de apertura hasta el 10%. Eso es en cuanto a los gobiernos nacional y regionales. Pero los gobiernos locales, municipalidad, provincial o distrital, pues no tienen tope para hacer las modificaciones en su presupuesto inicial de apertura, en su PIA. Las fuentes que pueden utilizar para esta modificación son los recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos determinados que también están incorporados lo que es el canon sobre canon, rentas aduaneras y otras participaciones, ¿no? Entonces, todo el presupuesto de repente recaudado de arbitrios, recaudados de otras, del Foncomún, pueden ser modificados para la atención de la emergencia. Toda la atención de la emergencia en esta situación cubre prioridad de atención. Bueno, ¿no? Se autorizan las modificaciones presupuestarias de gasto de capital, gasto corriente y entre programas presupuestales. También está mencionado en el decreto legislativo 1440. Si, por ejemplo, tenías tu programa el 012, si no mal me equivoco, que es el programa presupuestal también para la nutrición. No, bueno, no estoy seguro, ¿no? Pero ya otros programas presupuestales, ¿no? Como programa de nutrición, programas de residuos sólidos, programas presupuestales. Entonces también pueden ser modificados para la atención de la emergencia. Ahora dice, ¿no? Dentro de los 15 días calendarios siguientes terminado cada semestre del 2021, las entidades, quien haya realizado la modificación, gobierno regional o local, deben remitir al INDECI el informe de las acciones realizadas. Esta situación es toda vez que exista una emergencia, el INDECI te va a requerir, o por defecto ya la institución tiene que realizar el informe, ¿no? Al INDECI sobre las acciones que se están realizando. No se exoneran las restricciones a modificaciones de recursos con cargo a planillas, pensiones y
y servicios básicos y otros establecidos en el artículo 9 de la ley de presupuesto, ¿no? Esas son las restricciones que se tenían estipuladas en la ley de presupuesto. Bueno, esto es algo, esta plantilla más bien es una lámina en la cual el operador de presupuesto, que es la que tiene que tener en conocimiento, ¿no? ¿Cómo va a hacer la modificación presupuestaria? Bueno, para conocimiento de ustedes, no simplemente es pues, decir, ya lo modificamos y listo, ¿no? Existe una coordinación con el sectorista del Ministerio de Economía de su jurisdicción, ¿no? Que el área de presupuesto debe dirigir un correo al sectorista para plantear la modificación presupuestal. Y ahí es, bueno, ahí es donde dirige, ¿no? ¿Para quién? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es la partida que va a habilitar? ¿Y cuál es la que va de repente a anular o modificar? Entonces, el MEF le da la autorización y pueden hacer en el CIAF, es donde hacen la modificación presupuestaria. Esta modificación presupuestaria tiene que ser destinada a actividades identificadas y específicas. Y estas actividades, bueno, están identificadas también por el INDECI, ¿no? Tienen ellos una tipología de actividades de intervenir que está en su formato A3, tipología de actividades de emergencia. Esta relación de actividades, igual, también está dentro de los criterios del fondo. Y están acá toda la tipología de actividades que se pueden ser financiados, ¿no? Movilización y atención de brigadas, apoyo social a las viviendas afectadas, entre otras. Todas estas actividades para estas actividades es la que tiene que hacerse las modificaciones presupuestarias cuando ya tengamos el impacto. Y como área usuaria, ¿no? ¿Dónde podemos saber, bueno, el área de presupuesto? A ver, dígame cuál sería la alternativa de solución, o cuando vamos a la reunión del grupo de trabajo de la plataforma de defensa civil, o cuando ya estamos en la atención de la emergencia, entonces el área técnica de gestión de riesgo de desastres, si el de presupuesto no conoce, ¿no? cuál es el mecanismo, el área usuaria puede hacer el reporte de consulta amigable, que está a disponibilidad, ve el presupuesto y puede recomendar de dónde podemos modificar. Ya el de presupuesto técnicamente dirá, no, sí puede ser, no puede ser, o mejor sería de otra opción, pero la situación es que nosotros ya conocemos de dónde estamos modificando y cómo lo vamos a poder modificar. No es simplemente que el día de presupuesto, para la atención de emergencia, me diga, no tenemos presupuesto. Solicita a la municipalidad provincial o solicita al gobierno regional, mientras podemos ser una municipalidad que sí contamos con presupuesto, ¿no? Y bueno, esta es una plantilla de igual manera, que esta es la plantilla del CIAF Web, con el cual el operador de CIAF, el de presupuesto, es quien maneja, ¿no? El CIAF Web, para poder hacer las operaciones presupuestarias. Bueno, para el caso de las emergencias sean de nivel 4 o 5, que son los máximos niveles de emergencia, bueno, el 4 ya con declaratoria de estado de emergencia, los gobiernos locales, regionales y nacionales pueden recurrir a usar recursos propios. Bueno, lo primero es utilizar los recursos propios, o sea los niveles. La ley de contrataciones te permite utilizar estos recursos, está estipulado en su artículo 27, cómo usar esos recursos, para lo que puedes hacer compras menores a 8 UITs, compras por convenio marco y contratación directa. Entonces, sea este nivel, 4 o 5, puedes hacer todas puedes utilizar estos instrumentos, ¿no? Compras menores a 8 UITs, puedes hacer compras por convenio marco, lo que te va a permitir es no escribir bases, contratación directa, que si tenías que tener 3 postores para una contratación, el área de contrataciones puede hacer la contratación a un solo postor, ¿no? A un solo proveedor. Así también puedes realizar modificaciones presupuestarias, lo que ya hemos mencionado. Se puede hacer uso de los gastos de inversiones para las actividades de emergencia. Ya hemos mencionado, hacer el uso del 10% del programa institucional de apertura, correspondiente a programas presupuestales, ¿no? Entonces eso también ya lo hemos mencionado. Podemos usar los recursos en los programas presupuestales de reducción de emergencias, en el producto también que hemos mencionado hace un momento, que es capacidad instalada para la preparación respuesta
frente a emergencias. Entonces, ahí se debería destinar todas las actividades y en caso sean otras acciones, de igual manera se deberían destinar a lo que es el otro producto, 50.000, que son actividades de emergencia. Y con recursos externos, bueno, tenemos lo que es el FONDES, ¿no? En el caso de las emergencias sean de nivel 1 al 3, donde sean los gobiernos locales, regionales y nacionales, también pueden utilizar las compras establecidos en situación de emergencia, que también está parametrado, pero hay una particularidad que estamos obviando, ¿no? Declaratoria de emergencia, declaratoria de estado de emergencia y una declaratoria de situación de emergencia. La ley de contrataciones nos habla de situación de emergencia, no nos habla de declaratoria de estado de emergencia. La ley de presupuestos sí nos habla de declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Pero en este caso, la ley de contrataciones nos habla de declaratoria de situación de emergencia. Entonces, ingeniero, ¿y no es lo mismo? Bueno, ¿no? Las definiciones destinadas por el órgano de contrataciones sobre situación de emergencia, sucede el impacto, la municipalidad es quien determina la situación de emergencia. La ley de contrataciones dice que mediante el máximo documento resolutivo de la institución, el cual sería la ordenanza la ordenanza municipal, sea del Consejo Municipal o ordenanza del Consejo Regional, puede declarar en situación de emergencia cierto lugar afectado por un evento definido, ¿no? Bajo opinión técnica del área usuaria, que son los especialistas en gestión de riesgo de desastre. Entonces, aquí hablamos de situación de emergencia. Y con una declaratoria de situación de emergencia, nosotros ya podemos hacer compras menores a 8 UITs, compras por convenio marco y contrataciones directas. Entonces, estaríamos bajo ese parámetro, ¿no? De poder hacer compras o contratación directa, solo declarados en situación de emergencia. Estamos hablando de 1 y 3, ¿no? Aún no hemos llegado a una declaratoria de estado de emergencias. Llegamos a una declaratoria de estado de emergencia, entonces ya estamos en un nivel 4. ¿Cuáles serían las coordinaciones, no? Que los gobiernos regionales pueden ayudar a otras entidades financiando las actividades mediante el uso de recursos propios. Los sectores del gobierno nacional y gobierno regional pueden financiar actividades, toda vez que estén enmarcadas en el presupuesto 068. Y acá hay una advertencia, ¿no? Que si bien es cierto, se puede hacer una coordinación interinstitucional, pero está prohibido la transferencia de recursos de entidad a entidad. Por ejemplo, el gobierno regional no puede transferir para la realización de una actividad de emergencia al gobierno distrital. Lo que tendría que hacer es que el gobierno regional también intervenga en esa actividad, ¿no? Por ejemplo, el gobierno distrital tiene maquinaria, muy bien, el gobierno regional puede contribuir con la adquisición de combustible o mano de obra, pero no puede transferir los recursos financieros a la municipalidad distrital. Bueno, en esta situación tenemos las compras menores a 8 UITs, es para el caso de bienes, compras por convenio marco, que también te lo permiten, y las contrataciones directas, ¿no? El convenio marco ya son bases establecidas que tiene ya para los bienes de ayuda humanitaria. Simplemente el operador del órgano de contrataciones ingresa al módulo de convenio marco y puede hacer el requerimiento de los bienes. ¿Tiene beneficios? También tiene contraposiciones, ¿no? Un tema por los costos, podría ser. La contratación directa es la posibilidad de contratar a un determinado proveedor de manera directa, en cualquiera de los supuestos establecidos, claro, entonces en cualquiera de los supuestos que se establezca en el artículo 27 de la ley de contrataciones, y en este artículo 27 es donde dice, ¿no? Contrataciones del Estado y sus modificados, en el caso de situación de emergencia, ahí te dice literalmente situación de emergencia, no te dice declaratoria de estado de emergencia. Situación de emergencia derivada de un acontecimiento catastrófico o por una declaratoria sanitaria declarada por el ente rector del sistema de salud. Entonces, ahí hablamos de situación de emergencia.
Y por otro lado, el convenio marco, ¿no? Como ya lo decía, ¿no? El convenio marco, una de las ventajas es que no es necesario elaborar bases para una contratación, sino que ya las bases ya lo tiene homologadas, ¿no? Dentro de la plataforma de convenio marco, que lo maneja el operador de logística de tu municipalidad o de tu gobierno regional. El listado de productos incluidos en el convenio marco de bienes de ayuda humanitaria se pueden visualizar en el link. Acá también les deja el link para que se pueda visualizar qué bienes se pueden adquirir, ¿no? Ya está todo, ahí ya no necesitas términos de referencia, nada, porque ya están definidos. Simplemente el operador ingresa al sistema de convenio marco y selecciona los bienes que se van a adquirir. Debe considerarse algo, que la situación de emergencia admite la posibilidad que la entidad regularice todos aquellos aspectos que se detallan en el penúltimo párrafo del artículo 100 del reglamento. Entonces, ¿qué cosa es el artículo 100? ¿No? Los actos preparatorios de la ley de contrataciones, actuaciones preparatorias, sustento técnico legal, contratos entre otros plazos. Todo eso te permite que puedes regularizar durante los 10 días adicionales de que se haya ya recibido o el bien o la contraprestación del servicio. Dentro de los 10 días hábiles, luego de que se haya efectuado la entrega o la primera entrega del caso de suministro, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se debe, la entidad qué cosa debe regularizar, ¿no? Debe aprobar la contratación directa mediante una resolución del titular de la entidad o acuerdo de consejo regional, consejo municipal o acuerdo de directorio en caso de empresas del Estado. Hay algo acá, ¿no? Que cuando a veces estamos en declaratoria o en de situación de emergencia o ya con la declaratoria de estado de emergencia, se surge el problema, en algunos casos, en algunas municipalidades, he visto que están esperando al consejo municipal o al consejo regional para que apruebe la contratación directa, y hasta que lo apruebe, que hay una contraposición de otro regidor, que el otro está en contra, que el otro está a favor, y nunca se llega. Pero la norma nos dice que debe ser la contratación directa mediante resolución del titular o acuerdo de consejo. No te dice que necesariamente tiene que ser de acuerdo de consejo. Con una resolución de alcaldía o de la misma gobernación, puede hacerse una contratación directa. Eso te dice claramente la norma. No estarías incurriendo en ninguna falta. Sustentar la contratación mediante un informe técnico legal, regularizar la documentación referida a las actuaciones preparatorias, como la municipalidad o el gobierno regional tiene un plan anual de contrataciones, entonces este plan anual de contrataciones también debe ser actualizado, registrar y publicar en el sistema electrónico de contrataciones la contratación que se ha realizado, ¿no? En caso de que sea una contratación directa o una contratación por una compra de 8 bienes de 8 UITs, ¿no? Y hay algo más, ¿no? Algo más, un instrumento más que manejamos dentro de la gestión de riesgo de desastres, que es el uso de caja chica. En la caja chica, ¿no? Que siempre se maneja, ¿no? Para los bienes primordiales. Bueno, la caja chica normalmente debería, o en algunos gobiernos locales, está manejado por el tema de una directiva interna, pero también se parametra en un marco normativo mayor, ¿no? En el marco de tesorería, donde dice que es posible ejecutar gastos efectivos a través de la modalidad de caja chica o por encargos al personal de la institución que se sujete a lo siguiente, ¿no? Que exista una resolución del director general de administración o quien haga sus veces que señale el monto total de la caja chica. Este monto total de la caja chica normalmente, el área de administración o quien esté a cargo de administración, destina a través, si está enmarcado en una directiva interna, en el marco de la directiva interna, ¿no? Si no, tendría que estar bajo la normatividad de tesorería. Aquí debe señalarse los montos, y especialmente los ejecutores de gestión de riesgo de desastres son los que sí o sí deberían, por el tema de prestación de atención de emergencias, deberían ser asignados. Low battery, please charge. Deberían ser asignados. Asimismo, se debe sustentar la contratación mediante informe técnico legal, el monto máximo
para el pago no debe exceder al 20% de una UIT las compras que se esté realizando, salvo cuando se trate de viáticos excepcionales, casos y básicos por algunas razones justificadas, pueden llegar hasta el 90% de una UIT, pero tienen que estar parametrados dentro de estos rangos, ¿no? Dentro de estos rangos. Y la directiva de que se genere dentro de la municipalidad o dentro del gobierno regional, de igual manera va a estar parametrado dentro de estos rangos. Y bueno, en este caso no está permitido la entrega provisional de recursos a cargo de la citada caja, excepto cuando se autorice. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo decir, ¿sabes qué? Dame, por ejemplo, sucede la emergencia, el administrador, bueno, la gerencia de administración me da la resolución de asignación de caja chica, no me puede, no puedo yo con esa resolución decir, ¿sabes qué? Proveedor, véndeme ponchos impermeables porque necesito, va un equipo de evaluadores, va a salir y necesito ponchos impermeables para dotarles al equipo de evaluadores. Pero cuando ya me entreguen el efectivo de la caja chica, recién te voy a pagar o encargo o con cargo a la caja chica, recién me entregas y con cargo a la caja chica te pago. No, tiene que estar toda vez ya, una vez que has tenido tu resolución aprobada en tu mano, recién puedes hacer tú el uso de la caja chica, ¿no? O sea, ya con la fecha con la fecha de emisión de tu resolución, recién puedes tú hacer las compras, con los documentos de justificación. Bueno, así, ¿no? Corresponde rendir los recursos de la entidad que se ejecutó en el gasto respectivo según la normatividad vigente, elaborar un informe a la Contraloría que también te pide. Si no le das, la Contraloría va a estar detrás de ti solicitándote con sus informes de control simultáneo, informes de control concurrente, y ahí va a estar metido, ¿no? Bueno, claro que es su responsabilidad, pero se debe informar a la Contraloría General de la República con los gastos y las actividades que se estén realizando. Eso es lo que se debería hacer para evitar, ¿no? Algún tema de auditoría o de repente una situación de control posterior, ¿no? Que pueda realizar la Contraloría General de la República. Mejor para evitar, nosotros vamos ya informando. Si hay alguna duda, alguna consulta. Bueno, esto lo vamos a ver ya mañana. Bueno, si no habría ninguna duda, alguna consulta, nos estaríamos viendo mañana. Listo. Entonces, nos vemos el día de mañana, a la misma hora, para continuar con el tema de inversión pública en gestión de riesgo de desastres y el tema del FONDES. Muy bien. Nos vemos entonces mañana. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Gracias. ¿Listo? Gracias, Nos vemos. ingeniero. Hasta gracias. mañana. Ya no. Ya, nos vemos.